razón, ¿no? Desde su punto de vista. Bueno, creo que ese es un problema muy extenso para tratar porque algún sentido, un significado que se le pueda dar a la razón, primero lo podría decir como una interpretación que yo le estoy dando a la realidad de la que estoy viviendo. Sin embargo, ¿cuál es esa realidad? Y otro problema es que yo tengo ciertas herramientas para interpretar el mundo en el que estoy viviendo. Entonces yo desarrollo habilidades, tengo un pensamiento, digamos, lógico, y tengo también palabras con las que construyo todo. Entonces, ¿cómo percibo yo una razón? Es algo con lo que puedo tratar directamente, que puedo interpretar y con lo que de lo que puedo obtener información, y tal vez en algún punto regresarle algo de esa información. Pero como un sistema muy básico, por decirlo de alguna forma, es algo que es tangible para mí, que tengo contacto y que también alguien más puede de alguna manera entender o hacer parte de sí. Tal vez un poco más adelante podemos hablar sobre esto, pero creo que el lenguaje es algo muy importante para construir esto, ¿no? Porque nosotros pensamos a través del lenguaje y el lenguaje es como lo que agarro de esta realidad que estoy viviendo y la hago mía, y es así como hago mi percepción de las cosas y del mundo. Justamente yo también quería tocar ese tema del lenguaje y de lo importante que es ponernos de acuerdo. Creo que en una mesa de diálogo es lo más importante que puede haber, porque definitivamente razón y verdad para mí no significa lo mismo que para un filósofo, definitivamente, aunque nuestras carreras se parecen, o para un científico es como, no, la verdad es científica y parte de ahí y demás, ¿no? Y para mí, pues la verdad tiene que ver con un Dios, ¿no? Poniéndolo en términos fáciles y rápidos, es un Dios que dice, yo soy la verdad, punto. Entonces yo de ahí puedo desmenuzar la palabra verdad, y la puedo desmenuzar porque creo que tengo un raciocinio, y entonces tengo una razón. Pero ¿qué tanto mi razón puede alcanzar a entender esa verdad? Pero por lo que entiendo, mucha gente últimamente toma la razón no como ese proceso de entender las cosas, sino yo tengo la verdad, yo tengo el non plus ultra y lo que yo digo es lo que es y eso es la razón. Entonces, sí creo que podemos partir de ponernos de acuerdo desde un principio en qué es razón o qué es tener la razón. ¿Qué es verdad? Es un concepto también muy ambiguo. Yo ahorita declaré lo que para mí es. Me encantaría escuchar la visión de los demás. Y ya pues a partir de eso saber si la razón es el proceso o la razón es lo que se busca, como equitativo a la verdad. Y bueno, yo pongo sobre la mesa, para mí verdad es eso, es un Dios que explica todo, que le da fundamento a todo y le da explicación a todo. Y a través de la razón lo encuentro o lo explico o lo desmenuzo o incluso me llego a dar cuenta que llega un límite en donde a partir de ahí me va a costar más trabajo entenderlo. Eso sería para mí razón y verdad. Entonces, ¿quién tiene la razón? Yo opino que todos, absolutamente todos tenemos raciocinio, una capacidad de analizar las cosas que se ejercita así. Y una frase que me gusta, que acompaña tu introducción, es que no todo el mundo tiene derecho a opinar, sino todo el mundo tiene derecho a tener una opinión fundada. Y no todo el mundo tiene derecho a opinar, sino todo el mundo tiene derecho a tener la información para poder con su criterio formar una opinión y entonces expresarlo, que tiene que ver con este lado de raciocinio. Y en cada quien, por su entorno y por su trasfondo, será diferente. Entonces, bueno, pero ahí yo ya expuse lo que para mí es verdad y razón. Una de las cosas que se tiene que mencionar es que en la filosofía pues hay miles de definiciones de lo que es la razón. O sea, no solamente cada uno de nosotros vamos a tener una definición distinta de qué es razón, sino que tenemos que reconocer que a lo largo de la historia del pensamiento humano han habido cientos de miles de definiciones de esta cuestión de la cual estamos hablando. Razón, como dice la compañera, yo creo, es algo que compartimos todos, ¿no? Desde la época del siglo XVII más o menos, la filosofía occidental se ha preocupado muchísimo por la cuestión de la razón, en un sentido cada vez más mundano. Como dice la compañera, en algún momento se concibió, incluso en la filosofía, fuera de la teología, que la razón tenía que ser asentada en un Dios que fuera garante de que todas las deducciones que el pensamiento pudiera llevar a cabo fueran verdaderas. Pero cada vez más la filosofía se fue deshaciendo de la idea de Dios
para dejarnos únicamente con la idea de la razón. Para todos será conocido el aforismo nietzscheano de que Dios ha muerto y nosotros lo hemos matado, así como también tal vez para algunos será conocida la crítica materialista de la teología que hizo Karl Marx en el siglo XIX y tantos otros intentos por alejar a Dios del pensamiento. Para la filosofía pareciera ser que la razón fuera algo así como una capacidad que todos nosotros tenemos para aproximarnos al mundo y dar sentido, estructurar las experiencias que nosotros adquirimos por el simple hecho de estar vivos y percibir el mundo, y a partir de esa estructuración intentar darle a un mundo caótico que de suyo no parece tener ningún significado, un sentido en el cual nos podamos reflejar, que podamos comprender, que podamos utilizar y que de alguna manera podamos transformar también. La razón en ese sentido sería una facultad que todos nosotros compartimos y de la cual hacemos uso todo el tiempo. Todos nosotros cuando vamos caminando por la calle nos preguntamos, ¿el semáforo rojo significará que me tengo que parar o significará que tengo que seguir? Siempre hay un proceso por el cual hacemos deducciones o inferencias que nos dicen algo sobre el mundo en el cual habitamos. Pareciera ser que la razón es esto, es esta capacidad que todos compartimos de llevar a cabo una operación mental que de cierta manera nos dé una verdad o nos acerca de cierta manera a la verdad. Quisiera, además de la problemática que estamos planteando, llevar un poco la cuestión un poco más lejos, ¿no? Como todos sabemos, pues la palabra razón tiene muchos derivados. Está la razón, está lo racional, está la racionalidad y hay muchos otros. Tal vez sería un poco limitante hablar exclusivamente de la razón, cuando nos podemos referir a muchas otras formas de pensar lo que para nosotros sería este sentido organizado del mundo. Podemos no solamente hablar de la razón como algo que todos nosotros compartimos y hacemos uso de, sino también podemos hablar acerca de la racionalidad que tal vez esté en el mundo. Tal vez el mundo no sea una cosa caótica, sino que de suyo el mundo ya tiene una organización a la cual nos aproximamos e intentamos descubrir. Eso es lo que pensaban algunos filósofos, por ejemplo. Algunos teólogos tal vez lo siguen pensando y tal vez sea un punto de partida para también discutir acerca de si la razón está en nosotros o es algo simplemente que vamos descubriendo. Yo creo que eso puede abrir también un ámbito de discusión que sería interesante. Heráclito el Oscuro, allá en Éfeso, cerca de 500 años antes de Cristo, ya tenía ese problema. Ratio en latín, logos en griego. Heráclito se trató de explicar qué cosa era ese logos y no lo dejó como nosotros lo dejamos ahorita en razón. No todos estarán de acuerdo conmigo, pero los creyentes creemos que existen tres tipos de mundo, tres tipos de forma de existir. Y la mayor parte de ustedes cree que por lo menos hay dos. La primera es la existencia material, es decir, el mundo cósmico, dicen los filósofos, el mundo físico. Y en este mundo físico, las cosas se tienen que demostrar. Lo que llamamos razón actúa sobre cosas empíricas. Si yo les digo que allá atrás hay un elefante, pues no me van a creer a menos que vayan o escuchen ahí un barritar y a lo mejor tampoco hasta que no vayan y lo vean o lo toquen. Y está bien, la forma en que la humanidad ha encontrado para conceder la razón a las afirmaciones que tienen que ver con el mundo físico son estas, las empíricas. Pero existe otro mundo, el mundo de los conceptos. Yo siempre le pregunto a la gente, ¿existen los unicornios? Y me dicen no, y les digo, ¿y cómo son? Pues un caballo con un cuerno, y si no existen, ¿cómo sabes cómo son? Porque existen en el otro mundo, en este mundo de los conceptos. Este mundo que Platón trabajó tanto, en donde las demostraciones tienen que tener un carácter lógico. Es decir, se trata de ver cuáles van a ser los criterios que voy a aceptar para que un concepto se pueda unir a otro concepto u oponer a otro concepto. Y ahorita lo que estamos hablando tiene que ver precisamente con un concepto, que es la razón. Finalmente, los creyentes creemos que existe otro mundo llamado metafísico, un mundo sobrenatural, en el cual, o para el cual, las demostraciones tendrían que ser sobrenaturales. Todas las religiones, que va a ser un tema que vamos a hablar un ratito, están fundamentadas, tienen su origen en fenómenos que nosotros les llamaríamos paranormales, supranormales,
místicos, es decir, en la manifestación, la aparición de algún ángel, de algún ser, a algún ser humano, y entonces Mahoma, Moisés o Jesús les va a decir, se me apareció Dios. Pero la demostración de este mundo tiene que ser sobrenatural. Yo no voy a creer que existe este mundo si no vienes y me abres el mar, si no vienes y me haces llover maná del cielo. Es interesante que lo pongamos así, porque entonces ahora quiero ir a la razón. Déjenme ahora ser muy reduccionista y biologicista. La razón, yo puedo decirles con certeza lo que es, pero no completamente. Es la razón una serie de estructuras neurales, una serie de conexiones de las células del cerebro. Es también la razón una serie de moléculas, una serie de efectos, de fenómenos bioquímicos. Y es también la razón una serie de eventos electromagnéticos en nuestro sistema nervioso. De eso no hay duda. Y les puedo demostrar que si yo altero alguna de esas cosas, la razón, como más o menos la entiende el público en general, se altera en un ser humano. Le puedo dar una pastillita y alterar esa razón. Pero no creo que termine ahí la razón. Estoy diciendo que eso es necesariamente parte de lo que hoy entendemos por razón. Pero ¿qué más hay? Y yo creo que algo más de lo que hay, sin tratar de ser completo, porque no creo que se pueda, es una forma, y es algo que Heráclito empieza a descubrir y se desarrolla con todos los griegos, ¿no? Es una forma de unir conceptos, es una forma de mezclar estas ideas, que en el fondo serán quizá solo fenómenos bioquímicos y electromagnéticos, probablemente, o estructurales, pero es una forma muy particular de unirlos. A eso le llamamos razón. Usando solo lo que acaba de comentar el compañero acerca de los tres mundos que plantea, ¿no? Es cierto que para la teología o para los creyentes, la existencia de esos tres mundos, tal vez para algunos creyentes haya más, tal vez algunos creyentes tengan menos, depende también de la creencia específica que se sostenga. Les puedo asegurar que yo no tengo ninguna creencia acerca de un mundo más allá del que vivimos. Yo me considero a mí mismo un materialista dialéctico. ¿Qué significa aquello? Para el materialista dialéctico no existe otro mundo que el que vivimos, sino el mundo que creamos. El mundo que habitamos no es únicamente un mundo que está habitado por madera o metal o ese micrófono o las personas que me rodean, sino que todo eso ya tiene puesto en ello un significado y un sentido. Un significado y un sentido que no estaba ahí hasta que el hombre lo puso. Algo que fue agregado a un substrato biológico, un substrato físico, natural, pero que también es un producto humano. Y como producto humano, es también un producto de la cultura. Esto no es únicamente un pedazo de madera, es ya una mesa. Esto no es únicamente un pedazo de porcelana, es ya una taza. Ustedes no son ya únicamente un grupo de personas, son una audiencia. Y así, yo soy un ponente. En ese sentido, somos una conjunción de sentidos que, a pesar de que exista un substrato biológico que lo sustente, ya es algo más. No es que haya un segundo mundo, sino que las cosas ya son más de lo que son. Yo no creo que haya un mundo después de este mundo, ¿no? Después de que muero, regreso a la Tierra, pasan muchos fenómenos biológicos, químicos, físicos, etc. Y ahí se termina la historia. Pero en este sentido de una construcción de un mundo que sí es que ese es el problema, sí existe este mundo en la cabeza, ¿no? Y este mundo es, a mí me gusta como hacerle, como a modo de resumen, lo que decía Wittgenstein, que una de sus frases más célebres, de hecho la primera frase de su libro del Tractatus, dice: el mundo es lo que acaece y lo que acaece son los hechos. Entonces, en ese sentido, lo que pasa, lo que existe son los hechos, y yo los tomo y así construyo una realidad y así construyo este mundo que yo estoy viviendo. Por supuesto, algo que me gustaría dejar muy muy claro es que yo tengo esta aportación científica que a mí me ha convencido desde que la encontré, pero alguien más puede tener una visión distinta, como un dios, o quizás, no sé, Alá, que ya no es un dios, es una persona, y que el asunto es que nosotros podemos decir las cosas desde nuestro punto de vista, y eso es muy importante porque a veces se da como por sentado que yo por ser científico todo lo tengo que demostrar o lo tengo que argumentar a través de matemáticas o fórmulas físicas, lo cual no es cierto, ¿no? Hay otras cosas en mi ser
que están ahí y que no necesariamente tengo que argumentarlas así. Un ejemplo muy claro que se me hace es la música. A mí me fascina la música y de repente podemos escuchar una pieza de un par de violines y orquesta y eso nos genera una sensación extraña. ¿Qué está pasando? Claro, mi oído escucha la música, el cerebro resuelve las ecuaciones diferenciales y dice, no, fantástico. Saca la transformada. Exacto, no. Sí está pasando y todos lo sabemos hacer, todos resolvemos esas ecuaciones horribles. Pero el punto no es eso, ¿no? El punto no es que yo esté escuchando físicamente algo, sino que hay una sensación, por supuesto es química desde mi perspectiva, ¿no? Que me está haciendo sentir eso, pero me está haciendo ir a un mundo extraño en el que quizás no lo pueda compartir a pesar de que tenga muchísimas palabras, a pesar de que hable varios idiomas y utilice diferentes conceptos, porque esa concepción del mundo es la que yo estoy agarrando de los hechos. Alguien más tiene una visión distinta. Ahora, otro problema que se presenta es que es una verdad absoluta la que yo estoy teniendo, porque es una verdad pequeña, aunque comparta con alguien más ese gusto por un par de violines y una orquesta, no lo sé. Es algo complicado. Entonces me gustaría dejar en claro que cada quien nos va a dar una opinión y no tiene por qué contraponerse a pesar de que tengamos argumentos distintos. No podemos llegar a conclusiones diferentes o a la misma partiendo de premisas distintas, ¿no? O sea, no necesariamente vamos a terminar peleados o dándonos un abrazo fraternal. Y generalmente cuando hay discusiones como de este tipo, no se siente eso y al final alguien termina así, queriendo no volver a ver a alguien más o diciendo que no, suele suceder. Espero que no, porque yo sí traje mi gas pimienta y me dijeron que... No todos los creyentes creemos lo mismo y con las mismas normas o palabras. Y yo recaigo de nuevo en la cuestión del lenguaje, porque sí, yo también considero que una forma fácil de desmenuzar la creación, el mundo, nuestro entorno, demás, para poderlo entender y para poderlo intentar explicar, esas tres formas son óptimas, ¿no? Está la existencia material, está la existencia conceptual y está la existencia metafísica. Sin embargo, a mi parecer, como preguntan, es importante que lo pongamos sobre la mesa. Yo no lo separo más allá de para entenderlo. Para mí las tres cosas forman parte de un todo, forman parte de una creación con un creador. No meto al creador en la creación, ese sí es un ajeno, es un completamente otro, pero pertenece a ese mismo ámbito. No habría creación sin creador, quizás habría creador sin creación, pero no lo sabríamos. Entonces no lo separo tajantemente como este es el mundo tal, y a partir de aquí empieza el mundo tal, y a partir de aquí empieza este otro mundo, sino, mira, para entenderlo, las cosas divinas lo explico con lo metafísico y le pongo un nombre sobrenatural. Para entender la razón y mis procesos y el cálculo que hago cuando escucho música, bueno, demostraciones lógicas y metafísicas, pero para mi percepción forma parte de un todo, es parte de un completo. Demostrar, dice en el cuadrito ahí, es obtener un valor de racionalidad. Si hay algo muy interesante de la existencia misma, dentro de los filósofos, mi filósofo de cabecera siempre será Ortega y Gasset, porque me parece que José Ortega y Gasset está a la altura de Sócrates o de Descartes. Generaron razón, nos hicieron entender otras formas de razón muy interesantes. Porque ya se razonaba, entre comillas, antes de que Sócrates descubriera los conceptos. Pero Sócrates descubre el concepto, se da cuenta que tenemos en la cabeza algo que me permite en la palabra árbol, en el concepto árbol, meter todos los árboles. Y ese es un salto extraordinario de abstracción. La capacidad que tuvo ese hombre Sócrates, allá, antes de la era cristiana, por el año 300 a.C., de darse cuenta de eso es extraordinario. Y muy poca gente toma mientes o se detiene a leer tal vez en lo que nos ha dejado tanto Jenofonte como Platón, de un dato bien interesante de Sócrates. Sócrates afirma que escucha una voz en su cabeza, su demonio personal, diríamos hoy. Pero para él no era este término griego quiere decir un ser espiritual que protege a mi familia. La creencia en su época era así. Y él dice, este daimon que traigo nunca me dice lo que debo hacer, pero siempre me dice lo que no debo hacer. Yo siempre le hago caso. Y siempre me prohibió meterme en política. Y la única vez que entré en política, miren, estoy bebiéndola así.
Quiero dejarlo aquí porque voy a lo largo de la charla a hablar de otros grandes pensadores que siempre han referido su raciocinio de la mano de algo que ellos consideran el mundo es sobrenatural. Pero ahorita quiero remarcar el hecho de que la racionalidad, esto tan curioso, esa forma de ver la razón como racionalidad, como unir conceptos, es un fenómeno esencialmente espontáneo en el universo. No habría motivo por el cual los seres vivientes razonaran como lo hacemos. Normalmente, diversas teorías evolutivas lo que postulan es, bueno, se acomodaron las moléculas de tal forma que terminaste generando cierto tipo de organismos con un sistema nervioso central de tal forma que le permite a esos organismos generar lo que llamamos razón. Pero lo que no cabe duda, lo que es importante remarcar es que es un fenómeno espontáneo y que en principio, como han dicho Krieg y tantos otros, no hay motivo por el cual el universo sea racional. No tendría por qué coincidir mi capacidad de pensar con que el universo me permita entenderlo, ¿no? Por ponerlo una forma. Yo quisiera decir algo nada más para poner un poquito más de sangre en el agua. No solamente creo que es contingente la existencia de la razón, o sea, no hay una razón detrás de que exista la razón, sino que también creo que es contingente el modo mismo en que pensamos racionalmente hoy. Es decir, la razón que utilizamos nosotros no es la misma razón que utilizó los griegos, por ejemplo, ni es la misma razón que han utilizado otras personas que han comulgado y han existido coetáneamente con personas que sí piensan como nosotros, ¿no? Yo creo que hay una razón que nace inmediatamente, que muchos de nosotros compartimos, pero también hay otras formas de razón. Por ejemplo, me gustó mucho la introducción que hiciste de Wittgenstein, porque Wittgenstein es muy iluminador en la cuestión de la razón. Iluminador hasta donde Wittgenstein puede ser, ¿no? Antes del segundo libro, cuando dice Wittgenstein, primero ya no sirve. Exacto, pero justamente esa es la cuestión. Al final de su famoso Tractatus Lógico-Filosóficus, dice Wittgenstein: quien haya comprendido mis aforismos se dará cuenta que ellos son como una escalera que tiene que subir para luego deshacerse de ella, ¿no? Allí hay un llamado específico a abandonar una forma de razón. Así también, la postura de la razón que promueve Hegel, por ejemplo, es una razón muy diferente a la que tiene Kant, tan solo 50, 80 años antes que él. Así que no solamente creo que sea contingente la existencia de la razón, es contingente la razón que utilizamos.